para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cuántos entendidos hay esta mañana? Gloria al Señor. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, dice, a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí dice otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual dice, alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será, dice, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión, ponga atención en eso, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, dice, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Incline su rostro, le decimos una vez más: Señor, te damos gracias. Gracias por este hermoso momento en el cual estamos delante de tu presencia esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha permitido realizar hasta este momento, por el tiempo de la alabanza, el tiempo de las ofrendas, el tiempo de la oración. Muchísimas gracias. Hoy, Señor, ha llegado el momento en el cual ya no somos nosotros a darte a ti, sino en el cual eres tú a darnos a nosotros por medio de tu palabra. En esta mañana te suplicamos, por favor, que tomes control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, que puedas abrir nuestro entendimiento para poder, Señor, aprender de tu palabra, para no irnos de acá, Señor, solamente con una información más, sino que nos puedas ayudar, por favor, para poder ponerla por práctica también. Por favor, Señor, desde ya sé que has preparado los corazones de los oyentes para que esta palabra, Señor, no vaya a caer, Señor, a la orilla del camino ni en pedregales, sino pueda caer, Señor, en corazones fértiles, donde la palabra pueda ser atesorada, Señor, esta mañana y pueda producir al 100%. Gracias te damos, Señor amado, y háblanos, por favor, Señor. Enséñanos por medio de tu palabra, sobre todo en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Muchísimas gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy sí, amados, pueden sentarse. Solamente le voy a suplicar que pueda estar atento a la palabra del Señor. Espero que haya venido con tiempo también, porque siempre le recuerdo, tenemos inicio, hora de inicio, pero no tenemos hora de salida. Y no hay cosa más linda que poder, amados, escudriñar las escrituras. A lo que nosotros hemos leído, yo le he intitulado tiempos proféticos, porque es parte de lo que quiero tratar de enseñarle por medio de las escrituras. Tiempos proféticos, amados, en los cuales
nosotros estamos viviendo, esta generación está viviendo, y que vamos a seguir viendo aún muchísimas otras cosas peores de las que ya están acá sucediendo en la actualidad. Tiempos proféticos, amado, en la cual vamos a aprender seguramente por medio de las escrituras una enseñanza escatológicamente, la que le quiero tratar de enseñar en estos minutos para que podamos ver algunos argumentos acerca de ella. Recuérdese que lo que nosotros recién hemos leído fue escrito aproximadamente hace 2600 años atrás. La profecía de Daniel, lo que nosotros recién hemos leído. Y no cabe duda, amados, que nos encontramos en una de las épocas más peligrosas del cristianismo. Nos encontramos en una generación, vuelvo a reiterarle, no solamente porque lo dice el pastor, no solamente porque lo dicen las personas, no, sino escatológicamente está comprobado que somos, amados, o podemos ser la última generación antes que las trompetas puedan sonar y Cristo venga por su iglesia. Y se lo voy a demostrar a través de las escrituras con respecto a los tiempos en el transcurrir de los años que han pasado hasta la actualidad en la cual nosotros estamos viviendo. Recuérdese que hemos llegado a tiempos de la cual la tecnología, usted muy bien lo sabe, la tecnología ha aumentado. Tiempos en la cual la misma genética, hermanos, está siendo hasta modificada por los mismos científicos. Tiempos en los cuales están queriendo suplementar al hombre por los robots, por las máquinas, en la cual el mismo hombre se está descartando en automático por la misma ciencia que sigue aumentando, entre tantas otras cosas. Tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Quiero llevarlo, hermanos, a que podamos ver algunos puntos o algunos eventos del siglo pasado. Eventos del siglo pasado para poder comprobarlos con los eventos actuales del siglo XXI en la cual nosotros estamos viviendo, para que podamos entender algunas cosas y de cómo el mundo y Satanás sigue preparando la antesala para que el anticristo de un momento a otro pueda surgir. Quiero enseñar algunos puntos acerca de esto, de cómo el mismo diablo, amados, utilizando la vida de personajes, está preparando ya la antesala de todo lo que va a suceder dentro de muy poco tiempo. Lamentablemente a la iglesia del Señor se le olvida de que nosotros en esta tierra estamos solamente de paso. Estamos solamente de paso, en la cual pues la Biblia a nosotros nos enseña que nacemos, crecemos, nos reproducimos y también dice que un día vamos a morir. Porque del polvo fuimos creados, dice, y al mismo polvo pues vamos a llegar. Muchas veces a la iglesia se le ha olvidado, amados, que solamente estamos de paso en esta tierra. Y que dice que Jesucristo se fue a preparar, dice, moradas. ¿Sí? Esas moradas en las cuales un día usted y yo, si vivimos para el Señor, un día vamos a estar con Él en esas moradas que Él ha preparado para su iglesia. Lamentablemente, vuelvo a reiterarle, hay cosas de que a la iglesia se le han olvidado y vivimos más enfocados en las necesidades personales, en mis necesidades que yo puedo tener más que en las cosas del Señor. Vuelvo a reiterarle, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos, amados, muy peligrosos, en los cuales yo le he venido explicando durante todo este tiempo por medio de las escrituras, tiempos de apostasía, tiempos de herejías, tiempos de engaño, entre tantas otras cosas que usted muy bien lo conoce, y que todo esto fue profetizado muchísimo tiempo atrás, no es algo nuevo. En la cual el versículo 4 que nosotros hemos leído, decía la palabra del Señor
que la ciencia se aumentará. Yo le pregunto, amados, ¿usted cree que la ciencia ha aumentado en los tiempos que nosotros estamos viviendo? Desde el siglo, perdón, amados, desde el tiempo de Adán hasta el siglo que nosotros estamos viviendo, ¿usted cree de que ha cambiado algo? Absolutamente sí, amados. La ciencia se ha aumentado. La ciencia que hay hoy día o que tenemos hoy no existía en los tiempos anteriores. Y yo quiero de que esta mañana pueda viajar conmigo. ¿A cuánto les gusta viajar? A todos nos gusta viajar. Bueno, hoy va a viajar conmigo, me va a acompañar. Y vamos a viajar hasta el siglo XX, para que usted tenga idea. Vamos a ver algunos puntos, amados, del siglo anterior, para luego regresar al siglo actual donde nosotros estamos viviendo. Recuérdese que, vuelvo a reiterarle, si me dejas el versículo 4, por favor. Dice que la ciencia, pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella, dice, el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin, donde muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vea qué preciosa es esta profecía. Le estoy hablando de 2600 años atrás que fue dicha esta profecía, hermanos, por Daniel. No es algo nuevo lo que yo le voy a decir. Ya fue dicha 2600 años antes. Y veamos algunos puntos acerca de ello. Como por ejemplo le decía, si nosotros comparamos el tiempo de Adán al tiempo nuestro, recuérdese que para poder moverse de un lugar a otro no existían los medios de transporte que nosotros tenemos. Pues en los tiempos de antes solamente existía el burro para poder moverse a donde ellos querían moverse. Para el que tenía burro. Y el que no tenía burro, pues como le tocaba, en dos, ratos andando y ratos corriendo, o sea, caminando. Ahora, si usted se da cuenta, la ciencia dice la palabra que ha ido aumentando. Bueno, ya no, la gente ya no se mueve en burros. A la gente ya no le gusta ni caminar. Bueno, nosotros que vivimos en Europa ya nos mal acostumbramos. ¿O no es así? Ya nos mal acostumbramos. ¿Por qué ya nos mal acostumbramos? Porque la mayoría de nosotros, sobre todo la vieja guardia, venimos de países, amados, quizás con una extrema pobreza, en la cual de los lugares que quizás muchos vienen o me puedan estar viendo, bueno, ni burros habían en sus cantones y tocaba caminar. Caminaban quizás hasta una hora para poder llegar a la ciudad, para poder ir a trabajar, para poder ir a la iglesia, entre tantas otras cosas. Venimos a la Europa y nos damos cuenta, amados, que es otro tipo de vida. Nos damos cuenta que la ciencia, la tecnología que hay en estos países no lo tenemos muchas veces en los nuestros. ¿Por qué le digo que nos hemos hasta mal acostumbrado? Porque antes, lloviera o no lloviera, nosotros íbamos a la iglesia y no nos importaba caminar, reitero, 1 hora, 2 horas de camino. Hubiese habido calor o no hubiese habido calor, nosotros caminábamos. Salíamos con nuestros zapatos, me recuerdo, salíamos con nuestros zapatos bien lustrados, pero más tardábamos en salir, hermanos, porque las calles no eran ni pavimentadas. Y bueno, una polvazón, amados, que después cuando uno llegaba al lugar de destino, hermanos, uno llegaba todo blanco, todo lleno de tierra, de polvo. Y los zapatos que habíamos recién
lustrado, hermanos, los zapatos se habían vuelto blancos. Bueno, hoy en los tiempos que nosotros vivimos, ya no, al menos acá en Europa, bueno, ya en nuestros países, en muchos lugares ya que se están desarrollando, ya las calles ya no son como eran antes. Ya las están pavimentando, ya metieron aunque sea los buses que no existían antes. Están mejorando muchas cosas. Y a pesar de todo eso, vuelvo a reiterarle, y nosotros que vivimos acá, bueno, la misma gente, ya no quiere ni caminar. Aunque si el bus pasa o para enfrente de la casa, hasta para poder bajar de la casa para coger el bus, ya no quieren. Vea cómo las cosas y Satanás ha ido tergiversando todo, y cómo la ciencia también ha ido aumentando. En el año de 1904 aproximadamente, se produce el primer vehículo en Estados Unidos. En el año de 1904 aproximadamente, se produce el primer vehículo. Primer vehículo, amados, de la Ford en Estados Unidos, la cual vino a facilitar muchas áreas de nuestras vidas. Ahora, si usted compara ese primer vehículo que se realizó en el año 1903 a la actualidad, usted se dará cuenta, hermano amado, que la ciencia aumentó. Ese vehículo ya no se compara a los vehículos que tenemos en la actualidad. Si hoy están fabricando vehículos que, bueno, están diciendo ya no va a haber ni necesidad que usted haga la licencia. ¿Por qué? Porque ya los vehículos se manejan solos por la misma ciencia, la tecnología. Hay vehículos que usted solamente le imposta donde usted quiere ir y el vehículo va. Antes no, hermanos, conforme los tiempos, yo me recuerdo en nuestros países, hermanos, si habían unos vehículos que por la misericordia de Dios caminaban, solamente eran las latas, el chasis, hermano, y el cambio de velocidad, y ahí va. Y uno masón, hermanos, Dios mío. Y de vez en cuando ese vehículo se quedaba a media calle. ¿Qué tocaba hacer? Empujarlo, hermano, porque ¿y dónde compraba uno otro vehículo? Había que empujarlo. Bueno, la ciencia, así como ha aumentado acá mismo, usted se da cuenta que hay vehículos seminuevos que ya no pueden circular en diversos lugares. ¿Qué toca que hacer? Cambiarlos. En nuestros países, amados, se imagina, ya con ajusta ese vehículo caminaba. Le estoy hablando del 1913 a 1904. En el año de 1906 hacen también la primera prueba para volar. O sea, tratan de inventar el primer avión, amados, en el año de 1906. ¿Por qué le decía al inicio, han cambiado los tiempos y la tecnología ha aumentado? Porque vuelvo a reiterarle, antes solamente a pie o en burro, el que tenía burro para poder moverse. Se fabrica el primer vehículo en el año de 1906, se hace el primer intento para poder volar, el primer aéreo. Después el tiempo pasa, la tecnología sigue aumentando y hoy, para poder movernos nosotros de Europa a nuestros países, ¿cuántas horas lo hacemos en avión? 8 horas, 9 horas, 12 horas. Pero si no hubiera o no existieran los aviones y la tecnología que hoy nosotros tenemos,
cuántos días o meses nos pudiésemos tardar para poder viajar a nuestros países o viceversa. La tecnología ha ido aumentando. Los aviones que existen en la actualidad, usted se da cuenta que tienen un confort, hermanos. Esos aviones es increíble. Pues uno llega a los aeropuertos acá de Europa y son aeropuertos inmensos que uno se pierde hasta en esos lugares. Aviones, hermanos, de 2, 3 niveles, si es posible, con una tecnología súper avanzada. Tiempos anteriores no existían estos aviones. Nunca uno se imaginó ver aviones, hermanos, con la tecnología la cual hoy hay o existen. Los tiempos han ido cambiando y obviamente la tecnología ha contribuido a ello para poder ir mejorando las cosas y poder ir aumentando en muchas de ellas. En el año de 1929 descubrieron la famosa llamada penicilina. ¿Cuántos probaron la penicilina, amados? ¿Cuánto duele, no? En el año de 1929 descubrieron la penicilina. Vea cómo la ciencia fue o ha ido aumentando. La penicilina, amado hermano, que usted sabe muy bien los efectos que tiene. Que antes iban al médico, hermano, lo descuartizaban todo y no le daban medicina. Pero ha ido mejorando la tecnología. Ha ido mejorando obviamente la ciencia. En el año de 1942 y al 1943 descubren el átomo para poder fabricar la primera bomba atómica. En el año de 1942 y 1943 descubren el átomo para poder fabricar la primera bomba atómica. Y se lo voy a explicar. Vamos a Zacarías capítulo 14, versículo 12. Ahí lo puede ver también en los monitores. Si trajeron ahí donde poder apuntar, también apunte. Zacarías capítulo 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá, dice Jehová, a todos los pueblos que pelearon, dice, contra Jerusalén. Y vea las descripciones que hace Zacarías. La carne de ellos se corromperá, dice, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán, dice, en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Sabe de qué esta profecía fue dada por el profeta Zacarías 2650 años atrás? ¿Sabe a qué se refiere esto? Lo que está hablando Zacarías. Hace 2650 años atrás está hablando y refiriéndose a la bomba atómica, de los efectos que produce una situación de estas, como lo es la bomba atómica. O sea, los síntomas y las causas de la radiación nuclear. Eso es lo que produce que la piel de las personas, hermanos, se vaya pudriendo en el mismo momento, que se vaya deshaciendo por la misma radiación que ocasiona lo que es la bomba nuclear. Que los ojos de las personas se te vayan consumiendo. O sea, imagínense lo que provoca una radiación nuclear en la vida de las personas. Recuérdese que la primera bomba atómica que fue, hermanos, probada y que lamentablemente mató aproximadamente
a 220,000 personas fue en Hiroshima. En Hiroshima, el 6 de agosto del año de 1945, donde Estados Unidos dice, porque esa es la historia, dice que por error humano ellos enviaron esa bomba, desgancharon esa bomba en esta parte llamada de Hiroshima, donde mataron, vuelvo a reiterar, aproximadamente a 220,000 personas. Una sola bomba nuclear, para que usted tenga idea. Imagínense la muerte de estas personas, amados. La radiación nuclear que esto provoca y cómo esto provoca que la piel del hombre se destruya en cuestión de segundos. La primera bomba atómica. En segundo lugar, también en el año de 1923 surge el comunismo en Rusia, encabezado por Nikolai Lenin en el año de 1923. Surge también esta nueva idea llamada del comunismo, que era la lucha de igualdad de clases. Lo estoy llevando, amado, lo estoy llevando, mejor bien dicho, al siglo anterior, para después ir comparando todo esto con la actualidad en la cual nosotros estamos viviendo. Y para que nos podamos dar cuenta que todo, vuelvo a reiterarle, lo que nosotros estamos viviendo no es nada nuevo. Ya había sido profetizado 2600 años atrás de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Siempre le he dicho, usted quiere conocer el pasado, quiere conocer el presente, quiere conocer el futuro, usted no necesita ir donde un adivino, donde un brujo, ni que le vayan a leer la bolita de cristal. Quiere conocer el futuro, vaya a estudiar la palabra del Señor, que acá lo va a encontrar. Quiere encontrar el pasado, vaya a estudiar la palabra del Señor. Ahí va a encontrar todo, amado, lo que nosotros estamos viviendo. Comienza en el año 1923 el llamado comunismo por Nikolai Lenin, que vuelvo a reiterarle, era la lucha de igualdad de clases, y que eso en el transcurrir de los tiempos, que en un periodo ese comunismo en Rusia, usted muy bien lo conoce, cae, ¿verdad? Cae en algunos años atrás, porque se dieron cuenta que el comunismo no servía para nada. Solamente era una cuestión de interés, obviamente, para los altos rangos y para algunas otras personas, pero que no venía a dar la igualdad de derechos como ellos lo hacían ver. Surge, amados, este comunismo. En el siglo XIX también surge otra teoría que se ha venido arrastrando durante los años hasta en la actualidad, como lo fue la teoría de Charles Darwin en el siglo XIX, que surge la teoría de la evolución. Conoce la teoría de la evolución, ¿verdad? En el año 19 surge esta teoría. Y me llamaba la atención el hecho que Charles Darwin, amados, en uno de sus libros que él escribe, él daba a entender que, y utilizaba alguna frase de ella, o de estas, por ejemplo: yo no estoy seguro, puede ser, tal vez. Utilizaba este tipo de frases o de palabras para poder describir lo que era la teoría que él había descubierto con lo que era la evolución del hombre, y que en el transcurrir del tiempo del siglo XIX esa misma teoría se quiso infundar
hermanos, en el siglo XX y se ha querido infundar hasta en la misma actualidad en el siglo XXI, la cual nosotros estamos viviendo. Que en la misma escuela a nuestros hijos se las enseñan. En las mismas escuelas están tratando de enseñarle la teoría de la evolución del Homo sapiens, del Homo de Neandertal, entre otros personajes de lo que habla la evolución de Darwin. Pero ¿sabe cuál es lo curioso de ello? Que ni el mismo Carlos Darwin pudo comprobar su misma teoría. O sea, esto es lo más sorprendente de todo. El mismo escritor, el mismo inventor de su teoría no lo pudo comprobar. Por eso él utilizaba estas palabras, puede ser. Por eso él utilizaba este tipo de lenguaje, no estoy seguro. Pero nunca aseguró lo que él estaba o había escrito. Lamentablemente el hombre, amados, es más fácil poder captar las cosas malas que las cosas buenas. ¿Por qué? Porque el hombre lo que quiere es evitar el compromiso con Dios. El hombre quiere vivir siempre deliberadamente. Y como el hombre quiere vivir sin reglamento, entonces es más fácil el poder optar por teorías que no tienen una base fundamental para poder vivir como ellos quieren. Imagínense cómo surgen estas teorías. Pero también surge otra, y que viene, hermanos, amigos y pastores que me puedan ver, viene a derrocar prácticamente la teoría de Charles Darwin, que en el año de 1954 en Estados Unidos se descubre el ADN. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es eso, pastor? Es la molécula interior de las células que contiene la información genética y que es responsable del desarrollo y del funcionamiento de un organismo. Ese es el ADN. Mira, acá como pastor hay que hacerla de todo, de médico, porque hay que investigarse, medicina, ingeniería, arquitectura y de todo, para poder informarse y poder darle también a usted la información. Yo me fui a investigar porque todos decimos, pero ¿qué es el ADN? El ADN, palabras extrañas, desoxirribonucleico. Wow. Pero hasta ahí nos quedábamos. Yo decía, ¿pero qué es? Me fui a investigar y dice que es una molécula del interior de las células. De las células que contienen la información genética. O sea que esto viene a corroborar, no a corroborar, sino a votar la teoría de la evolución de Carlos Darwin. O sea, vea cómo la ciencia aumenta y cómo una cosa te lleva a la otra. Y cómo esto viene a votar y a derrocar, vuelvo a reiterarle, que usted y yo pudiéramos evolucionar de un mono, de un chimpancé. Que una cosa podía evolucionar para convertirse en otra. No, Dios es perfecto. Y desde el momento que Dios creó al hombre y creó a la mujer, amado hermano, todo esto ya estaba incorporado en nuestro ser. Eso quiere decir que cuando alguien muere, amados, y usted lo sabe, usted conocerá muy bien esto, cuando alguien muere y quieren exhumar el cuerpo para poder informarse o corroborar quién era la persona, en la tecnología y la ciencia que ha aumentado en la actualidad, lo hacen por medio del ADN. Porque van a hacer esta comprobación en la cual en ese ADN aparece la genética nuestra. Ahí aparece cómo usted se llamaba, de dónde usted era. Ahí aparecen todos sus antecedentes, sus familiares, entre tantas otras cosas. Yo le pregunto, ¿existía esto en los tiempos anteriores, 2600 años atrás? No existía, pero ya estaba profetizado. O sea, y esto es
lo maravilloso de parte del Señor. Por eso, amados, la genética, lo perfecto que Dios creó en nosotros. Alguien se puede cambiar de sexo, alguien se puede poner una peluca, se puede cambiar de mujer y quieren hacerse hombres o viceversa. Pero el día que mueran por medio de la genética, que si se puso peluca y se quiso cambiar de cuerpo, la genética va a decir que si usted nació varón, era varón. Y si era mujer, la genética dice que era mujer. ¿Por qué? Porque esa es la genética, amado hermano, y lo que Dios estableció y metió en cada uno de nosotros. ¿Y sabe cuál es lo más lindo? Que nos hizo únicos. O sea, esto es lo más maravilloso de Dios, que nos hizo únicos. O sea, agarró el molde, amados, que es de Saúl. Viene Dios y agarra el molde de Saúl, crea a Saúl, lo hace perfecto. Y después dice el Señor, este molde no me sirve más y lo boto. ¿Por qué? Porque lo hizo único. Agarra el molde de Marlon y dice el Señor, yo agarro a Marlon y formo a Marlon, y ese molde no me sirve más porque Marlon es único. Y en la genética estamos cada uno de nosotros individualmente, amados, a votar lo que es la teoría de la evolución del hombre. Y nosotros como padres, vuelvo a reiterarle, tenemos que estar siempre atentos a este tipo de cosas, con que le aparecen sus hijos, amados, de las escuelas, porque eso es lo que están transmitiendo. Desde el siglo anterior hasta el siglo nuestro, le están transmitiendo a nuestros niños que ellos son de la evolución, que ellos vienen del mono. Siempre les he dicho, cara de mono tienen ellos, los profesores que enseñan estas cosas. Pero usted y yo, dice la palabra, que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. ¿Sí? A imagen, a semejanza de Dios fuimos creados. Entonces, no venimos, hermanos, de ningún mono, sino fuimos creados a imagen, a semejanza de Dios. Ahora, ¿qué le quiero dar a entender? La tecnología, la ciencia sigue aumentando. Ha aumentado y seguirá aumentando. En el año de 1945, el dólar americano se convierte en la moneda más fuerte a nivel mundial. Y se lo voy a explicar por qué. Recuérdese que en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue una de las potencias, hermanos, o de los aliados, mejor bien dicho, para poder derrocar el nazismo que existía, o que existió, mejor bien dicho, durante la Segunda Guerra Mundial, que usted conoce muy bien la historia de Hitler, que exterminó aproximadamente a 6 millones de judíos. Estados Unidos fue una de las potencias de los países aliados con la Gran Bretaña, entre otros, que fueron los países más potentes y que fueron avanzando hasta derrocar, hermanos, a Alemania, derrocar la misma Italia, que era parte del comunismo, entre otros países. Algunos me ven un poco extraño, lean historia, amados. Hay que leer un poco de historia, porque algunos los ven un poco desorientados. Estados Unidos fue uno de los países fundamentales para poder derrocar el nazismo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había sido, vuelvo a reiterarle, uno de los países más fuertes, y se volvió el país más fuerte, hablando, amados, económicamente, políticamente, geográficamente y militarmente. Se convierte en el país más potente hasta hace algunos años atrás. Y eso lo voy a explicar por qué. Hasta hace unos años atrás era una de las potencias a nivel mundial. Pero me dirán, ¿pero qué tiene que ver todo esto, pastor? Ya me va a ir entendiendo el por qué. En el 2001, ¿qué sucedió en Estados Unidos? ¿Qué sucedió en Estados Unidos? En el 2001 sucede el ataque a las Torres Gemelas. Cuando sucede este ataque en el 2001 de las Torres Gemelas, Estados Unidos se descubre y se da cuenta que no era la potencia que ellos creían ser.
no eran la potencia con la seguridad que ellos pretendían o creían ser. Desde el 2001, la potencia, amados hermanos, de Estados Unidos comienza a decaer y le declara la guerra a Afganistán, hermanos, culpando obviamente por lo que supuestamente ellos habían hecho de destruir las Torres Gemelas. Vea cómo sigue la historia. No solamente tienen este fracaso de las Torres Gemelas, estuvieron algunos años en Afganistán para poder combatir el terrorismo, pero resulta que también estando en Afganistán, ellos pierden esta batalla porque salen de Afganistán y dejan millones y millones en armamentos, en tanques y en tantas otras cosas que hoy ese armamento lo están utilizando los mismos terroristas de lo que ellos habían dejado. Comienza a decaer, hermano amado, Estados Unidos con la dolarización. Surgen las estrategias. ¿Por qué nos dolarizaron a muchos en Sudamérica? ¿Se lo ha preguntado el por qué? ¿Por qué dolarizaron a Sudamérica? Porque el gobierno de Estados Unidos había comenzado a decaer, a decaer y a decaer. ¿Qué hicieron ellos? Comenzar a inflar, hermanos, lo que es la tasa, hermanos, de los alimentos, entre tantas otras a nivel global, perdón. Comienzan a aumentarle a todo a nivel global. Si como nuestros países no estaban en grado de poder comprar las cosas con las monedas que nosotros teníamos, por ejemplo, El Salvador teníamos el colón, se recuerdan los salvadoreños, teníamos nuestra moneda, no podíamos competir con el dólar porque se pagaba el doble de lo que nosotros teníamos. Entonces la estrategia fue poder dolarizar también a nuestros países para que el dólar pudiera tener nuevamente la potencia que tenía o que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, vea que interesante es esto, amados. Porque fue la moneda, el dólar, que todavía está en competición hasta en la actualidad. Pero surge el euro. Surge el euro que nosotros tenemos acá, que se cambió de la vieja lira que había antes, porque ya no podían competir con otras naciones por el aumento de todo. Entonces viene la Unión Europea, se une para poder formar una sola moneda, que es el euro. Una guerra de poderes, una guerra, hermanos, de intereses, obviamente de los políticos y de las naciones. Que ya todo esto está o ha sido profetizado, vuelvo a reiterarle, 2500, 2600 años atrás. O sea, no es nada nuevo. La Unión Europea, recuérdese que la ex Unión Soviética, que nosotros conocíamos como era la Rusia, se comienza a dividir. Se comienzan a dividir Ucrania. ¿Por qué cree que están con guerra con Ucrania los rusos? Aparte de los intereses políticos y de tantas otras cosas, Ucrania era parte de la Unión Soviética, entre otros países como Kirguistán y otros que están a la par. Letonia, gracias, entre otros países, la Moldavia. Ahora, ¿qué le quiero dar a entender? Los tiempos que estamos viviendo son tiempos, hermanos, que van de mal en peor, porque los países comienzan a unirse por cuestiones de intereses mundiales o globales o personales de ellos. Y cuando ellos comienzan a unirse por sus propios intereses, a ellos no les importa matar a nadie o matar a la gente. ¿Sabe que la primera bomba que yo le dije que fue, hermanos, que mató a 220,000 personas en Hiroshima? Esa bomba nuclear no es nada comparada a las bombas que hay en la actualidad. Esas bombas que hay en la actualidad,
hermano, no están sujetas para matar a 220,000 personas. Están, hermanos, para poder matar, si es posible, a toda la humanidad con una sola bomba a nivel mundial. La tecnología y la ciencia ha avanzado, sigue avanzando y va a seguir avanzando. Y por eso es la guerra de un país con otro, entre Estados Unidos, la Unión Europea, la parte de la Rusia, la Alemania que quiere estar en medio de todos. No, yo no me voy de acá, yo no me voy con el otro, yo quiero ser el árbitro. Obviamente ellos por sus propios intereses. Entonces ningún país, amado hermano, va a permitir que otro país vaya a invadir para poderlo destruir. Entonces todo el mundo tiene que defenderse. Recuérdese, amados, que el presidente de Rusia es un presidente que estuvo a cargo de una de las áreas militares más estratégicas de su país, y es un hombre que sabe de estrategia. ¿Por qué motivo invadió primero a Ucrania? Porque resulta que los americanos con la Unión Europea quería meterse antes que ellos, y como Ucrania es una parte estratégica de Rusia, entonces viene Vladimir Putin, dice: no, antes de que otro venga, nosotros los invadimos primero para poder tener el control, sin importar las miles y miles de personas que están muriendo. Le estoy hablando un poquito escatológicamente, políticamente y de tantas otras cosas. Espero que me entienda lo que está sucediendo. La ciencia sigue aumentando y dice la palabra, dijo Daniel, la ciencia en los últimos tiempos aumentaría. Bombas atómicas, vuelvo a reiterarle, vehículos que hoy tenemos que ya se manejan solos, los aviones con la tecnología que tenemos que hasta ellos solos manejan, porque todo es automático, hermanos. Todo es automático. ¿Por medio de qué? Por medio de los satélites. Los satélites, amados, que se crearon en el año de 1970. Los satélites en el año de 1970. Pero esto no es nada nuevo. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 9. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice así: cuando hayan acabado su testimonio, hablando de los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará, dice, guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9. Y acá está lo curioso, amados. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, ¿qué dice la palabra? Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Déjamelo allí. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es posible que los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones puedan ver un acontecimiento de esto? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la tecnología. Porque los satélites, amados, fueron creados, obviamente, por eso le decía anteriormente, los aviones, hermanos, si los aviones son guiados por medio de los satélites, las señales que les envían, las coordenadas que les envían, si los pilotos dormidos van y usted va bien confiado, hermano, ahí vamos bien confiadito. No, si se duermen los tipos, si le ponen el piloto automático, los satélites nomás los van guiando y les van diciendo nomás dónde tienen que ir. Ahora yo me decía, ¿cómo es posible que todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán los cadáveres de los dos testigos? Porque está hablando de los dos testigos, que los vencerá el anticristo.
y los exhibirán en la plaza por 3 días y medio. Obviamente, amados, porque la ciencia aumentará. Hoy usted quiere enterarse de algo, usted basta de que encienda el televisor y usted se da cuenta de todo lo que sucede a nivel mundial. Quiere darse cuenta de algo, usted va a Facebook y por medio de Facebook usted se da cuenta de todo lo que sucede en los países. Recién estaba viendo, antes de venir acá a la iglesia, estaba viendo por medio de Facebook. En nuestro país, El Salvador, estamos en elecciones presidenciales. Y ellos están colegados desde el día de ayer, están colegados con esta transmisión hasta que terminen las elecciones. Y estaban colegados a nivel mundial, haciendo ver que en Australia ya habían terminado las elecciones. Estaban haciendo ver que en España ya habían comenzado las elecciones. Estoy hablando verso las 7:20 de la mañana aproximadamente. En Italia ya habían comenzado las elecciones. En El Salvador todavía era medianoche. En otros países de igual forma ya habían comenzado las elecciones. Y ellos decían, gracias a la tecnología, hoy nosotros podemos viajar, decía, por medio de ello. Yo le pregunto, ¿cómo podíamos viajar antes nosotros? Si no era, vuelvo a reiterarle, o por el avión, o por barco, por canoa, no sé cómo haya venido acá. Pero hoy se nos hace más fácil. Queremos viajar a nivel mundial. Métase en Facebook, métase en el internet y hace un recorrido virtual donde usted quiera viajar. Virtual, amados. Bueno, la tecnología, la ciencia sigue aumentando, continuará aumentando, y por medio de los satélites, que vuelvo a reiterarle que se realizó el primero en el año de 1970, esto ha ido aumentando, y a través de ello usted y yo, amado, nos llega la señal en nuestro televisor, nos llega la señal por medio de nuestro teléfono, nos llega la señal en todo lo que nosotros tenemos, por medio de los satélites que viajan, hermano amado, por medio de la sonda, ¿verdad? Entre una parte al otro, y millones de señales donde quiera que nosotros nos colegamos. ¿Usted cree que Adán tenía un teléfono para comunicarse con Eva? ¿Usted cree que Adán estaba viendo cuando Eva estaba ahí platicando con Satanás, ¿verdad? Que era la serpiente. No, hermano, no existía el teléfono. Bueno, tanto así que le vuelvo a reiterar, años atrás ni nosotros mismos teníamos teléfono. ¿Cuál fue el primer teléfono que tuvimos? Un ladrillo, hermanos, Motorola o Nokia, de esos grandes, hermanos, así ven. Y tenían una gran antena, hermanos. Una gran antena que tenían, y teléfonos, hermanos, y usted esos pero duraban. Se lo tiraban a cabeza a alguien, le reventaba la cabeza y ese teléfono seguía funcionando. No se quebraba, no se arruinaba. Se le desarmaba, usted lo armaba, le servía. Se le mojaba, lo metía al sol, se le secaba y todavía le cogía señal. Esos eran los teléfonos. La frecuencia, pues obviamente, ¿verdad? No era a comparación de los que tenemos hoy día. Ahora, yo le pregunto, ¿utilizamos todavía ese tipo de teléfonos en nuestro siglo, en nuestra actualidad? Ya no existen, amados. Solamente han quedado de exhibición nomás. ¿Qué tipo de teléfonos andamos? El que más anda, pastor. iPhone 15, pastor. Pro Max. Y gloria a Dios para el que se lo puede permitir, amados. Pero la ciencia ha aumentado. Si esos teléfonos hoy tienen la identificación facial, usted nomás lo abre, le pone su carita, su bella cara que tiene ahí, se le abre. Si no tiene ganas de estar digitando números, le dice: hey Siri, llama a fulano de tal. Alexia, llama a la Sorella Virginia.
La ciencia ha aumentado, amados. Ha aumentado. Todo ha aumentado. Todo lo que nosotros tenemos ha aumentado. Hay cosas que nomás usted le hace así con el dedo y se enciende todo. Hay otras que nomás aplaude y se enciende toda la casa, toda la luz y todo lo demás. ¿Cuándo más, amados? Puras candelas. ¿Cuáles candiles, amados? Pura candela. Puras candelas. Hoy no, hoy la tecnología, luz a LED, hermanos, luces, ¿verdad? Que cambian de colores como usted quiera. Antes no, pura candelita nomás. Cuando había. Y cuando no, en oscuro. A señas nomás, a toques, ahí paja. Le he contado solamente partes, hermanos, partes nomás de cómo ha ido aumentando la ciencia desde el siglo anterior para poder llegar a nuestro siglo. Uno de los siglos, y estoy cerrando acá, falta media hora, gracias, hermano. Estoy cerrando acá. Salgamos del siglo XX y entremos al nuestro, al XXI, para poder comparar rapidito algunas cosas de ellos. Y esto me llamaba la atención, porque estamos viviendo en uno de los tiempos más peligrosos y más difíciles de la actualidad. Y es el tiempo del transhumanismo. El tiempo del transhumanismo en el cual estamos viviendo. ¿Qué es el transhumanismo, hermanos? En otras palabras o resumidas palabras, estamos viviendo en el tiempo de la inteligencia artificial, lo que le he estado diciendo anteriormente. Estamos viviendo en el tiempo de la inteligencia artificial, estamos viviendo en los tiempos de la ideología de género, que a eso se le llama transhumanismo. Estamos viviendo en los tiempos más peligrosos, más difíciles, como entre tantas otras aberraciones, como la pedofilia y muchas otras perversiones. Ahora, que siempre han existido, porque siempre han existido, en el transcurrir de los años siempre han existido, pero nunca como existe en nuestra actualidad, en la cual los mismos gobiernos están aprobando leyes que van en contra de los principios de la palabra del Señor. Antes se escondían para hacer las cosas. Hoy los mismos gobiernos están aprobando este tipo de leyes, hermanos, y aberraciones que van en contra de los principios de la palabra del Señor. Leyes que yo le he explicado hace unos domingos atrás. Leyes en las cuales hay países vecinos acá nuestros que ya aprobaron la pedofilia. Que hay personas que, si como cada quien es libre, dice, de su cuerpo, cada quien puede hacer lo que quiere, ya aprobaron en algunos de estos países de acá donde estamos nosotros, en Europa, que hoy la gente se puede casar hasta con los niños o con las niñas. Esos son los tiempos del transhumanismo que estamos viviendo en la actualidad en el siglo XXI. Que ya se pueden casar, hermano amado, que pueden tener aberraciones, relaciones sexuales, y que ya lo aprobaron también hasta con los mismos animales. ¿Se sorprende por eso? No. La Biblia a mí me lo enseña, amados hermanos, que en los tiempos que íbamos a vivir o estamos viviendo iban a ser peores que Sodoma y Gomorra. Tiempos difíciles. Tiempos, dice, como en los tiempos de Noé. Son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos bien difíciles. Nos encontramos en un mundo perverso, donde muchas de estas ideologías están afectando la vida de nuestros jóvenes y están afectando hasta la misma iglesia del Señor.
Y escúchame esto que fuerte. Ideologías, amados, que los mismos ministros, entre comillas, de Dios, están aprobando todo este tipo de ideologías, amados, del transhumanismo, en la cual están predicando es que lo que Dios quiere tu corazón y Dios ama a todos por igual. Y es cierto, pero Dios no ama el pecado. Y son ideologías que la misma iglesia del Señor está adoptando, tergiversando los principios fundamentales de la palabra del Señor. Pastores sin escrúpulos, amados, que están hasta casando parejas, hermanos, de homosexuales y de personas de ambos sexos, del mismo sexo, sin importarles los principios que fueron establecidos por Dios. Viviendo, vuelvo a reiterarle, en tiempos, amados, de los más peligrosos y de los más difíciles que estamos atravesando nosotros como generación, y que tenemos que tener el cuidado con cada uno de nuestros hijos. Vuelvo a reiterarle, Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer, y a mí no me interesa lo que el mundo piense. A mí no me interesa lo que la gente y los gobiernos quieran pensar o quieran meternos e inculcar. A nosotros nos debe interesar lo que está escrito en la palabra del Señor. Eso es lo que nos tiene que interesar, y tenemos que apoyar los principios de la palabra del Señor. Y no importa, amados, que le podamos caer mal al mundo, no importa. Lo importante es que podamos agradar a Dios. Eso nos tiene que interesar a nosotros, que podamos agradar a Dios. Vuelvo a reiterarle, el día que nos muramos, si puedan exhumar nuestro cuerpo, le vuelvo a reiterar, se pueden cambiar nombres, se pueden transvestir, pueden hacer lo que quieren, pero el día que te van a reconocer por el ADN, van a decir: Everisto te llamabas, Juan te llamabas, no Juanita, Juan. Pero son los tiempos que estamos viviendo, tiempos bien difíciles, amados, y que somos responsables, vuelvo a reiterarle, de poder predicar la palabra del Señor tal y como está escrita, le guste o no le guste a la gente. Porque no estamos acá para agradar a nadie, sino para agradar a Dios, que eso es lo importante de la palabra del Señor. Tiempos proféticos, vuelvo a reiterarle que vamos de mal en peor. Isaías capítulo 24, versículos del 3 al 6. Isaías 24 del 3 al 6. Vea qué difícil es esto. Le estoy dando citas para que pueda corroborar lo que yo le estoy diciendo, porque siempre he dicho, si vamos a hablar algo, hablemoslo a través de la palabra, y hay que corroborar a través de la palabra. La tierra dice que será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová dice, ha pronunciado esta palabra. Versículo 4. Se destruyó, cayó, dice, la tierra, enfermó y cayó el mundo. Yo le pregunto, ¿cómo está el mundo en la actualidad? ¿Estamos bien? Usted lo sabe muy bien. Se destruyó, cayó la tierra, se enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó, dice, ¿bajo quiénes? Bajo sus moradores. ¿Por qué motivo? Porque traspasaron las leyes. Traspasaron las leyes y falsearon el derecho, quebrantando el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición dice que consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Isaías lo profetizó 2700 años atrás. No es nada nuevo. 2700 años atrás fue profetizado lo que hoy estamos viviendo, que la tierra cayó,
La tierra se corrompió, los moradores se corrompieron, rompieron el pacto sempiterno. Yo me preguntaba, ¿qué es el pacto sempiterno? ¿Sabe cuál es? El matrimonio. Ese es el pacto. Quebrantaron los principios, quebrantaron las leyes de Dios. ¿Qué es lo que hoy estamos viviendo nosotros? Que los mismos gobiernos, vuelvo a reiterarle, están aprobando leyes que van en contra de la moral y en contra de los principios de la palabra del Señor. Quebrantaron el pacto, el cual Dios creó desde el inicio de la creación, el cual Dios creó, amado hermano, cuando formó a Adán, formó a Eva y les dijo que se multiplicasen. Fue Dios quien estableció el matrimonio, el pacto, vuelvo a reiterarle, sempiterno, la cual la palabra a nosotros nos enseña. Ese pacto, los gobiernos en la actualidad lo han quebrantado porque no creen más en el matrimonio, porque hoy hacen lo que ellos quieren. Usted se puede casar, le vuelvo a reiterar, las veces que usted quiera casarse. Si hoy no le fue bien, mañana se divorcia, mañana se vuelve a casar. Pastor, pero no me fue bien en el segundo. La gente, hermano amado, quiere vivir como ellos quieren. Se quebrantó el pacto sempiterno, porque hoy la gente solamente quiere convivir 20, 10, 30 años para ver si me va bien y si ella es la justa o el justo. Ya con 5 bichos detrás, hermanos. ¿Por qué? Son las cosas que estamos viviendo en la actualidad, lo que el mundo está transmitiendo y está enseñando. Y eso, le vuelvo a reiterar, lo está absorbiendo la misma iglesia del Señor. En lugar de rechazar estas cosas, la iglesia lo absorbe y dice amén, así sea. ¿Por qué? Porque cada quien busca solamente los intereses personales de cada uno de nosotros, olvidándonos del pacto siempre eterno que Jehová Dios creó e hizo desde el inicio, amado hermano, cuando creó al hombre y creó a la mujer. El matrimonio es sagrado porque fue Dios quien lo creó. Y le vuelvo a reiterar, lo creó entre un hombre y una mujer. Fue el pacto que Dios creó de la familia y el hombre. Tanto así que la familia es la base, hermano, fundamental de la sociedad. Dice uno de los artículos de la Constitución política de la mayoría de nuestros países. ¿Por qué Satanás está interesado en destruir las familias? Porque son la base fundamental de la sociedad y la base fundamental también de la iglesia. Y si Satanás destruye la base fundamental, que es la familia, también puede destruir la iglesia, como ha destruido la sociedad y el mundo se está destruyendo. Usted y yo hemos sido llamados a marcar la diferencia en un mundo de corrupción. Hemos sido llamados a marcar la diferencia, amados hermanos, en uno de los tiempos más difíciles, la cual nosotros estamos viviendo. Tiempo, vuelvo a reiterarle, donde la tecnología continúa a aumentar con nuevos inventos, implementando microchip al hombre. Ya se dio cuenta, se implementó el primer microchip al cerebro de una persona, con la cual, con ese microchip, esa persona, obviamente que es un experimento, solamente él piensa y ya automáticamente en el monitor aparece lo que él está pensando. Hemos llegado a estos tiempos y faltan todavía. El microchip, amado hermano, que ya se está implementando y ya se está usando en algunos otros países, que se lo están metiendo en la parte de la mano a las personas, en la cual usted va solamente a llegar y va a pasar en la metropolitana, si es que paga billetes, porque si no paga le va a tocar saltar, no por si al caso, en la cual le van a meter el microchip, hermano, y usted va a llegar a la metropolitana, va a llegar al banco, va a llegar donde usted quiera y solo va a apoyar la mano. ¿Por qué? Porque en ese microchip van a estar todos nuestros datos personales. Le pregunto, ¿la ciencia ha aumentado o no ha aumentado? Y va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. La tecnología ha llegado a suplantar el mismo trabajo del hombre.
Son los robots los que trabajan, hermanos. Los que trabajan en fábricas lo saben muy bien. Son los robots los que hacen todo y han venido a suplantar el trabajo que nosotros realizábamos anteriormente. La ciencia aumentaría, dijo el profeta Daniel, le vuelvo a reiterar, 2600 años atrás. Mateo capítulo 24, versículos 32 al 39. Téngame paciencia que me faltan 10 minutos y cierro acá. Como decía un predicador, ¿sigo o paro? Sigo, y aunque si me digan que paro, yo sigo igual. Mateo capítulo 24, versículo 32. No paro hasta que no termino. No, porque son enseñanzas, hermanos, que tendríamos que estar a la expectativa, hermanos. Más, pastor, más. ¿Por qué? Porque son tiempos proféticos los que estamos viviendo. Y tenemos que aprender de la palabra del Señor. De la higuera dice, aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, dice, ¿sabéis que el verano, qué dice? Está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todo parte solamente de lo que yo le he dicho. Usted ya conoce las escrituras. Dice, conoced, dice, que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará, dice, esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, ¿cómo estamos viviendo? Usted lo sabe cómo estamos viviendo. Mas como en los días de Noé, así también dice será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban todos comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé, dice, entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vea qué tremendo es eso. Aprender, decía, de la higuera. Tenemos que aprender, amados, a conocer los tiempos proféticos en los cuales estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos, amados, en los cuales recuérdese que el reloj que nosotros tenemos profético, ¿quién es? ¿Quién es el reloj profético de la iglesia? Es Israel. Por medio de los acontecimientos, hermanos, que siguen sucediendo, Israel es el reloj profético de Dios y de la iglesia. Aprended de la higuera, decía la palabra del Señor. Recuérdese de que Israel permaneció por muchos años, hermanos, en la exiliación. No tuvieron sus tierras. Pero hasta el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, amados, en ese mismo día nace lo que es el pueblo de Israel. 14 de mayo de 1948. Aprended de la higuera, dice la palabra del Señor. Una parábola. ¿A quién se refería? A Israel. Amados, vuelvo a reiterarle, estamos en los últimos tiempos. Se lo vuelvo a reiterar por medio de la palabra del Señor. Daniel 8, 23 al 27. Daniel capítulo 8, versículo 23 y 27 al 27. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará, dice, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Vamos rapidito ahí, por favor. Y su poder, dice, se fortalecerá, mas no con fuerza propia,
y causará grandes ruinas y prosperará y hará, dice, arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón, dice, que se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será, dice, quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé, dice, quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba quebrantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Por qué? Porque esa visión era para los tiempos actuales, las cuales nosotros estamos viviendo. Tiempos actuales que, vuelvo a reiterarle, lo que el mundo y Satanás está haciendo es prepararle la antesala para que el anticristo pueda surgir de un momento a otro. Muchos teólogos, escatólogos dicen que ya el anticristo ya nació, hermano amado, pero todavía no surge porque hay alguien que lo detiene. Y ese alguien que lo detiene, ¿sabe quién es? Es la iglesia del Señor, que fue comprada a precio de sangre, amado hermano. Por eso todavía el anticristo no puede surgir, fin que la iglesia del Señor todavía está vigente en esta tierra. Daniel capítulo 12, donde nosotros estamos, el 12 y el 3, decía: y muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, pero los entendidos resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento. Espero que esta palabra pueda haber llegado al corazón de todos los entendidos, amados, para poder resplandecer, obviamente, del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 8: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9 dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 10, cerramos acá, póngase de pie por favor, cierro acá. Muchos serán limpios y muchos serán como emblanquecidos, y seremos purificados. Y los impíos, dice, procederán impíamente, y ninguno de los impíos, vea eso, ninguno de los impíos entenderá, porque la palabra del Señor ha sido revelada para los entendidos, o sea, para los hijos de Dios. Por eso dice: ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos la comprenderán. Amados, que los tiempos en los cuales hemos llegado, de un momento al otro las trompetas van a sonar y la iglesia vuela con nuestro Señor Jesucristo, donde dice: ya no habrá allí más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, donde Él estará con nosotros y enjuagará, dice, nuestras lágrimas. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, y cierro acá. Vea lo que dice la palabra del Señor, amados, en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Creed, dice, también en mí. Está hablando Jesucristo, en la cual dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? Para nosotros, dice la palabra del Señor. Amén, déselo fuerte al Señor. Y si me fuere y os preparare el lugar, que dice la palabra, vendré otra vez y os tomaré, dice, a mí mismo, para que donde yo estoy, también, dice, vosotros estéis. Amados, estas son las promesas del Señor, iglesia, en la cual Dios a nosotros nos promete
que fue, Jesús preparó lugares para nosotros, y donde Él está, ahí también nosotros podamos estar con Él. Recuérdese, amado, todo en esta tierra es pasajero. Tiempos proféticos en los cuales estamos viviendo, yo solamente le he querido tocar solamente algunos puntos nomás de ello, porque hay muchísimo. Puede hacer una conferencia, hermano, hasta de un día, si es posible, para poder enseñarle otros argumentos acerca de ello. He querido simplificárselo de la mejor manera para poder entenderlo, en la cual, amado, recuérdese que estamos en los últimos tiempos y que de un momento a otro Cristo viene por su iglesia. Amén. Le decimos, Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por su palabra, Señor, que ha sido expuesta. Dios Padre, gracias, Señor, por hablarnos por medio de su palabra, por enseñarnos, Señor, en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, tiempos proféticos, tiempos, Señor amado, en los cuales la palabra nos enseña que van a ir de mal en peor, pero también nos enseña, Señor, que en ti encontramos la paz. Señor, también nos enseña, Dios amado, Padre, que tú has sido para poder preparar morada para cada uno de nosotros. Que esta palabra, Dios amado, no vuelva vacía. Que esta palabra, Señor, Dios mío, pueda quedar no solamente registrada, Señor, en el conocimiento de nuestros hermanos, de los oyentes, sino puedan también bajarla a sus corazones, Dios amado, y que también nos puedas ayudar para poder ponerla por práctica, Señor. Pues dice tu palabra que los entendidos, Señor, pues en ella, Dios Padre, solamente los entendidos, obviamente resplandecerá, Señor, tu palabra, los que hemos aprendido, los que hemos creído en ti, Dios amado, por la cual, Señor, te suplicamos que nos ayudes todos los días para poder permanecer firmes y no apartarnos nunca, nunca más, Señor, nunca de tus caminos, Señor, sino permanecer firme, sobre todo en los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Pídale al Señor ayuda.